Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Herrera y hoy voy a contarles una historia que guardé en silencio durante más de 50 años. Una historia sobre secretos, sobre la máscara que usan los poderosos y sobre el precio terrible que pagamos cuando escuchamos algo que nunca debimos haber escuchado. Les voy a contar cómo trabajé en la casa de Mario Moreno, Cantinflas, el hombre que hizo reír a millones, y cómo una noche, por puro accidente, descubrí al hombre real detrás de la sonrisa. Un secreto tan devastador, tan íntimo, que me obligó a huir de la Ciudad de México dejando todo atrás. Si alguna vez se han preguntado qué pasa realmente detrás de las puertas cerradas de la fama, si alguna vez dudaron de las imágenes perfectas que nos venden, esta historia es para ustedes. Me llamo Guadalupe Herrera, tengo 78 años y vivo en Los Ángeles desde hace casi 5 décadas. Estoy jubilada ahora, pero durante muchos años trabajé limpiando casas de familias mexicanas aquí en el este de la ciudad. Antes de eso, mucho antes, yo era una joven mexicana llena de sueños, hija de un campesino de Guanajuato que creyó que la Ciudad de México era el lugar donde todo era posible. Crecí escuchando a mi padre hablar de oportunidades, de progreso, de un futuro mejor para todos nosotros. Y cuando me ofrecieron trabajar en la residencia de Mario Moreno Cantinflas, pensé que era el sueño más grande de mi vida. No tenía idea de que aquella oportunidad se convertiría en mi peor pesadilla. Déjenme llevarlos a febrero de 1972. Yo tenía 26 años y trabajaba como empleada doméstica en una casa de clase media en la colonia Nápoles. Había llegado a la Ciudad de México 2 años antes desde mi pueblo en Guanajuato, buscando una vida mejor que la que el campo podía ofrecerme. Me sentía orgullosa de haber conseguido trabajo honesto y de poder enviar dinero a mi familia cada mes. Un día, una mujer elegante de unos 55 años, llamada Consuelo Ríos, apareció en la casa donde trabajaba. Era la administradora del personal doméstico de varias residencias importantes en la Ciudad de México. Me miró de arriba a abajo con ojos calculadores y me dijo que había sido recomendada para integrar el personal de una casa muy especial. Fui escogida, me explicó, por mi discreción, mi eficiencia y por mis referencias impecables. Recuerdo que mis manos temblaron cuando Consuelo me dio más detalles. Sería en la residencia de Mario Moreno, Cantinflas. El actor más famoso de México, el comediante que había conquistado Hollywood, el hombre cuyas películas mi padre veía en el cine de nuestro pueblo cada vez que podía. Era un honor inmenso, pero también aterrador. Iba a trabajar para una leyenda viviente, para el hombre que representaba el orgullo mexicano en el mundo entero. Antes de aceptar formalmente, viajé a Guanajuato para contarle a mi familia. Mi padre, don Esteban, tenía 58 años y cuando le di la noticia, sus ojos se iluminaron como los de un niño. Agarró mis manos con fuerza y me dijo que era el mayor orgullo de su vida. Trabajar para Cantinflas, repetía una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Mi madre, Refugio, me abrazó llorando y me hizo prometer que les contaría todo sobre cómo era el gran comediante en persona. Mi primer día en la residencia de Pedregal fue abrumador. La casa era enorme, una mansión de estilo californiano con jardines impecables, fuentes de agua y una vista espectacular de la ciudad. Había al menos 8 empleados solo en el turno de la mañana. Jardineros, cocineras, choferes, guardia de seguridad. Todo funcionaba con precisión militar. Me asignaron principalmente a la limpieza de las áreas comunes y ocasionalmente a servir cuando había reuniones o cenas. Consuelo me recibió con frialdad profesional. No hubo bienvenida cálida. Comenzó mi entrenamiento inmediatamente, explicándome las reglas con voz firme. Los horarios debían cumplirse exactamente. La discreción era absolutamente obligatoria. Nunca debía hablar de lo que viera o escuchara dentro de esa casa. Nunca debía dirigirme directamente al señor Moreno a menos que él me hablara primero. Nunca debía hacer preguntas personales. Luego me miró fijamente y dijo algo que se me grabó en la memoria. Aquí se valora el silencio más que la eficiencia, Guadalupe. Las personas que hablan de más no duran mucho tiempo. Entendí la amenaza perfectamente. Durante las primeras semanas aprendí la rutina que gobernaría mi vida. Trabajaría de martes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a veces más tarde cuando había eventos. Tenía un cuarto pequeño en las instalaciones de servicio donde podía descansar entre turnos si era necesario. Los domingos y lunes eran mis días libres. Conocí a los otros empleados gradualmente. Entre ellos estaba Beatriz,
una cocinera amable de 34 años que llevaba trabajando para la familia Moreno casi 8 años. Beatriz se convirtió en mi guía informal, explicándome discretamente las preferencias del señor Moreno, los horarios de la señora Valentina y las dinámicas complejas de aquella casa. Me advirtió en voz baja que nunca debía mencionar ciertos temas. El hijo adoptivo, Mario Arturo, era un tema delicado. Las películas que no habían tenido éxito jamás se mencionaban. Y sobre todo, nunca debía hacer comentarios sobre las ausencias frecuentes de la señora Valentina. Durante mi primera semana, Mario Moreno no estuvo presente porque estaba filmando en locación. Usé ese tiempo para adaptarme al ambiente, aprender dónde estaba cada cosa en aquella casa enorme, memorizar los protocolos y observar a Consuelo, que parecía tener ojos en todas partes simultáneamente. La tensión era constante, aunque diferente de lo que había imaginado. No era miedo exactamente, sino una presión invisible de perfección absoluta. Todo debía estar impecable siempre. El primer sábado, Mario Moreno regresó. Lo vi por primera vez cuando entraba por la puerta principal. Yo estaba limpiando el vestíbulo y me hice a un lado inmediatamente, bajando la mirada como Consuelo me había instruido. Pero alcancé a verlo. Era más bajo de lo que imaginaba, quizás 1,65 m. Vestía un traje elegante color gris y cargaba un maletín de piel. Su presencia llenaba el espacio de una manera difícil de explicar. No era solo por ser famoso, había algo en su energía, en la forma en que se movía, que comandaba atención. Esa noche hubo una cena con productores de cine. Yo ayudé a servir bajo la supervisión estricta de Consuelo. Mario Moreno estaba en su elemento, contando historias, haciendo reír a todos, gesticulando ampliamente. Observé fascinada desde mi posición discreta en la esquina del comedor. Era exactamente como en las películas, carismático, gracioso, dominando completamente la conversación. Todos lo escuchaban embelesados. Pero noté algo extraño. Cuando creía que nadie lo miraba, su expresión cambiaba. La sonrisa desaparecía por segundos y sus ojos mostraban algo que parecía cansancio profundo o tal vez tristeza. Terminé el día agotada pero emocionada. Pensé, estoy trabajando para Cantinflas. Mi padre no va a creer las historias que voy a contarle. Los días comenzaron a formar una rutina precisa. Me levantaba a las 6 de la mañana, me vestía con el uniforme gris que todas las empleadas usábamos y a las 7 en punto ya estaba limpiando las áreas asignadas. Primero la sala principal, luego el comedor, después los pasillos, las escaleras, los baños de visitas. Todo debía brillar. Consuelo inspeccionaba mi trabajo al menos 2 veces al día, pasando un dedo por los marcos de las puertas buscando polvo, revisando que los espejos no tuvieran ni una mancha. Durante aquellos primeros meses conocí mejor a Beatriz. En conversaciones susurradas durante las pausas para comer, ella me contaba historias sobre la familia Moreno. Mario Arturo, el hijo adoptivo, tenía entonces unos 28 años. Había sido adoptado cuando era bebé en circunstancias que Beatriz nunca explicó completamente. Vivía en su propia casa, pero visitaba a sus padres regularmente. Era educado pero distante, me contó Beatriz. Valentina, la esposa de Mario, era una mujer hermosa pero fría. Había sido bailarina de revista en su juventud, antes de casarse con Mario en los años 40. Pasaba largas temporadas fuera de la casa, supuestamente visitando amigas o viajando, pero Beatriz insinuaba que había problemas matrimoniales que todos conocían pero nadie mencionaba. Fue en aquellos primeros meses cuando empecé a notar las grietas detrás de la fachada perfecta. Mario Moreno trabajaba incansablemente. Salía temprano por las mañanas a reuniones, filmaciones, compromisos públicos. Regresaba tarde, visiblemente exhausto. A menudo lo escuchaba hablando por teléfono en su estudio con voz tensa, discutiendo sobre contratos, sobre dinero, sobre películas que no estaban funcionando como esperaba. La presión era constante y visible. Valentina aparecía y desaparecía como un fantasma. Podía estar en la casa durante una semana completa y luego ausentarse por 10 días sin explicación. Cuando estaba presente, raramente interactuaba con el personal doméstico. Pasaba horas en su habitación privada o salía sola en su automóvil. La relación entre Mario y Valentina parecía educada pero distante. Los veía cruzarse en los pasillos intercambiando saludos formales como extraños cordiales, no como esposos de décadas. Un detalle me llamó particularmente la atención.
Había fotografías por toda la casa. Mario con presidentes, con estrellas de Hollywood, con dignatarios extranjeros. Pero había muy pocas fotografías familiares. Las pocas que existían parecían poses formales para revistas, no momentos genuinos de intimidad. Fue durante un domingo libre en abril cuando tuve una experiencia que comenzó a cambiar mi perspectiva sobre todo. Visité a una prima mía, Estela, que trabajaba como empleada doméstica para otra familia adinerada en Las Lomas. Mientras tomábamos café en un parque cercano, Estela me contó que conocía a una mujer que había trabajado años atrás en casa de los Moreno. Esa mujer, según Estela, había sido despedida abruptamente después de hacer un comentario inocente sobre Mario Arturo en presencia de Valentina. Simplemente mencionó que el muchacho no se parecía físicamente en nada a sus padres adoptivos. Fue suficiente. La despidieron ese mismo día sin explicación ni indemnización. La historia me inquietó profundamente. Regresé a la residencia el martes siguiente con una nueva conciencia. Empecé a observar más cuidadosamente, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Valentina evitaba completamente cualquier conversación sobre Mario Arturo. La tensión visible en Mario cuando su hijo visitaba. Las miradas extrañas que intercambiaban ciertos empleados antiguos cuando el tema del muchacho surgía tangencialmente. Beatriz eventualmente me reveló algo más. Una noche, después de asegurarse de que estábamos completamente solas en la cocina, me susurró que había rumores persistentes entre el personal antiguo. Rumores sobre que la adopción de Mario Arturo no había sido exactamente como la presentaban públicamente. Rumores sobre que Valentina había tenido una relación extramarital años atrás. Rumores sobre que el verdadero padre del niño era alguien muy cercano a Mario. Pero Beatriz se negó a dar más detalles. Es peligroso hablar de eso, me dijo con ojos llenos de miedo. Muy peligroso. La última persona que hizo comentarios directos ya no trabaja aquí ni en ninguna otra casa decente de la ciudad. La arruinaron completamente. En mayo conocí a Roberto Estrada. Era el chofer personal de Mario, un hombre de unos 45 años que llevaba trabajando para la familia casi 15 años. Roberto era callado, profesional, absolutamente discreto. Pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda, como si cargara secretos demasiado pesados. Lo noté por primera vez cuando vino a la cocina a buscar café para llevar. Me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero no pudiera. Nuestras interacciones fueron siempre breves y profesionales, pero sentía que él sabía cosas terribles que nunca compartiría. Pasaron los meses y llegó junio de 1972. Ya llevaba 4 meses trabajando en la residencia y me sentía relativamente segura en mi posición. Dominaba completamente la rutina, conocía las preferencias de todos, ejecutaba mis tareas con la perfección que Consuelo exigía. Había logrado volverme prácticamente invisible, que era exactamente lo que se esperaba de mí. Fue un jueves sofocante de verano. Mario Moreno había pasado todo el día en estudios de grabación trabajando en doblajes para una película. Regresó alrededor de las 9 de la noche visiblemente agotado. Valentina estaba en casa, lo cual era relativamente raro. Yo terminaba de limpiar la biblioteca cuando Consuelo me ordenó que fuera al ala privada de la casa a recoger la ropa de cama de la habitación de huéspedes del segundo piso. La habitación estaba en el pasillo cerca del estudio privado de Mario, un área donde normalmente no teníamos acceso. Subí discretamente por la escalera de servicio y llegué al segundo piso. El pasillo estaba en silencio. Entré a la habitación de huéspedes, quité rápidamente las sábanas y las puse en la canasta que llevaba. Estaba a punto de salir cuando escuché voces que venían del estudio de Mario. La puerta estaba entreabierta unos 10 centímetros. No completamente cerrada como debía estar durante conversaciones privadas. Reconocí inmediatamente la voz de Mario. Estaba hablando con alguien. El tono era tenso, emocionalmente cargado, completamente diferente de la voz pública que todos conocían. Debía haber salido inmediatamente. Debía haber bajado por la escalera de servicio sin mirar atrás. Pero algo me paralizó. Tal vez fue curiosidad. Tal vez fue el tono de dolor genuino en la voz de Mario, tal vez fue simplemente el destino cruel poniéndome en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me quedé congelada en el pasillo, escuchando. La otra voz era de un hombre mayor. Luego reconocería que era Stanislao Chilinski, el mejor amigo de Mario desde hacía más de 30 años. Productor de cine, confidente,
compañero de toda una vida. Y entonces escuché palabras que me helaron la sangre completamente. Estanislao hablaba con voz quebrada, casi llorando. Mario, perdóname. He cargado esta culpa durante casi 30 años. No puedo más. Necesito que sepas la verdad antes de que me muera. Tu hijo, Mario Arturo, es mi hijo biológico. Valentina y yo tuvimos una aventura en 1943. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Podía escuchar mi propio corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde adentro. Luego Mario habló. Su voz era irreconocible. No era el comediante carismático, no era el actor profesional. Era un hombre destruido. Lo sé, dijo Mario con una voz tan plana y muerta que me dio escalofríos. Lo supe desde el principio, Estanislao. Desde que Valentina me dijo que estaba embarazada y yo sabía que era imposible. Sabía que el niño no era mío. Siempre lo supe. Estanislao empezó a sollozar abiertamente. Entonces, ¿por qué, Mario? ¿Por qué aceptaste la farsa de la adopción? ¿Por qué criaste a mi hijo como tuyo? ¿Por qué seguiste siendo mi amigo todos estos años? ¿Por qué no me confrontaste? ¿Por qué no me destruiste como yo merecía? La respuesta de Mario fue devastadora en su honestidad brutal. Porque te amaba, Estanislao. Eras mi mejor amigo, mi hermano en todo menos en sangre. Y porque amaba a Valentina a pesar de todo. Y porque ese niño inocente no tenía culpa de nada. Decidí que podía cargar el secreto si eso significaba mantener mi familia intacta, mantener mi imagen pública perfecta, mantener todo funcionando como debía funcionar. Pero me ha matado lentamente durante 30 años. Me ha convertido en un fraude viviente. Hago reír a millones mientras mi propia vida es una mentira que me ahoga cada día. Estanislao preguntó con voz temblorosa. ¿Valentina sabe que tú sabes? Mario respondió. Nunca lo hemos hablado directamente. Vivimos en un pacto silencioso de mentiras mutuas. Ella sabe que yo sé. Yo sé que ella sabe que yo sé. Y seguimos la farsa día tras día, año tras año, porque es más fácil que enfrentar la verdad. Porque la verdad destruiría todo lo que construimos. Mi carrera, mi imagen, mi legado. El pelado que representa al mexicano honesto y auténtico resulta ser un cornudo que crió al hijo de su mejor amigo como propio. Imagina los titulares. Imagina la humillación. Hubo un largo silencio. Luego Estanislao preguntó. ¿Y Mario Arturo? ¿Sabe algo? No, respondió Mario con firmeza. Y nunca lo sabrá mientras yo viva. Ese muchacho ya carga suficiente confusión sobre su identidad. Sabe que fue adoptado, pero cree que sus padres biológicos eran extraños que no pudieron cuidarlo. Nunca sabrá que su madre adoptiva es su madre real y que su padre adoptivo es el mejor amigo de su padre biológico. Esa verdad lo destruiría completamente. Sentí que mis piernas se debilitaban. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El hombre que México adoraba como símbolo de autenticidad vivía la mentira más grande imaginable. Había criado al hijo de su esposa con su mejor amigo como propio, conociendo la verdad durante casi 3 décadas, tragándose la humillación diariamente mientras sonreía para las cámaras. Estanislao continuó hablando. Estoy enfermo. Mario. El doctor me dio 6 meses, tal vez 1 año. Cáncer de páncreas. Por eso necesitaba decírtelo ahora. Necesitaba pedirte perdón antes de morir. Necesitaba que supieras que he vivido con esta culpa pudriéndome por dentro tanto como tú has vivido con el conocimiento pudriéndote a ti. La respuesta de Mario fue fría como hielo. Te perdono, Estanislao. Pero nunca volveremos a hablar de esto. Vas a morir con este secreto. Yo voy a morir con este secreto. Valentina va a morir con este secreto. Y Mario Arturo nunca lo sabrá. Esta conversación nunca ocurrió. ¿Me entiendes? Nunca ocurrió. Estanislao respondió con voz quebrada. Entiendo. Gracias. Hermano. Gracias por todo. No merecía tu amistad ni tu silencio, pero los tuve de todos modos. Escuché movimiento adentro. Se estaban levantando, la conversación estaba terminando. El pánico me golpeó como una ola. Si me descubrían ahí, si sabían que había escuchado, mi vida terminaría.
No sabía exactamente qué me harían, pero sabía con certeza absoluta que personas con tanto poder y con secretos tan grandes no dejarían que una empleada doméstica los amenazara. Retrocedé en completo silencio, paso a paso, conteniendo la respiración, rezando para no hacer ningún ruido. La canasta con las sábanas casi se me cae, pero logré sostenerla. Llegué a la escalera de servicio y bajé lo más rápido que pude sin correr. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Llegué a la lavandería y puse las sábanas en la canasta como si nada hubiera pasado. Beatriz estaba ahí organizando toallas. Me miró extrañamente. ¿Estás bien, Guadalupe? Te ves muy pálida. Estoy bien, mentí con una voz que no sonaba convincente. Solo me mareé un poco. Debe ser el calor. Beatriz me trajo agua y me dijo que descansara unos minutos. Me senté en un banquito en la esquina de la lavandería intentando respirar normalmente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cuarto pequeño mirando el techo en la oscuridad, reproduciendo la conversación una y otra vez en mi mente. Las palabras de Mario resonaban como campanas fúnebres. Lo supe desde el principio. Me ha matado lentamente durante 30 años. Soy un fraude viviente. El hombre que había hecho reír a mi padre en tantas tardes de domingo en el cine del pueblo, el ícono nacional, el orgullo de México, vivía una tragedia shakespeariana detrás de las puertas cerradas de su mansión. Y yo, una simple empleada doméstica de 26 años, ahora cargaba ese conocimiento terrible. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada vez que veía a Mario me preguntaba cómo podía mantener esa fachada de alegría cuando cargaba un dolor tan profundo. Cada vez que limpiaba su estudio sentía que las paredes guardaban el eco de aquella confesión devastadora. Cada vez que cruzaba a Valentina en los pasillos me preguntaba cómo podía vivir con esa traición perpetua. Intentaba actuar normalmente, pero sabía que no lo estaba logrando completamente. Consuelo empezó a observarme con más atención. Un día me llamó aparte. Guadalupe, has estado distinta esta semana. Distraída. ¿Hay algo que necesites contarme? No, señora Consuelo, mentí. Solo he estado un poco cansada. Mi familia en Guanajuato ha tenido algunos problemas y estoy preocupada. Ella me miró con esos ojos penetrantes que parecían poder leer pensamientos. Ten mucho cuidado, Guadalupe. Las personas que se distraen cometen errores. Y los errores en esta casa tienen consecuencias. Pasaron las semanas y el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable. No podía contárselo a nadie. Beatriz era buena persona, pero también era leal a la familia Moreno. Roberto el chofer probablemente ya sabía, pero había elegido el silencio como estrategia de supervivencia. No tenía amigos cercanos en la Ciudad de México en quienes pudiera confiar con algo tan explosivo. En julio, Mario Arturo visitó la casa. Lo vi por primera vez de cerca. Era un hombre apuesto de unos 28 años, alto, elegante, con rasgos que ahora sabía que venían de Stanislao Chilinski. Lo observé interactuar con Mario Moreno. Había afecto genuino, pero también una distancia extraña, como si ambos estuvieran actuando roles asignados sin convicción real. En agosto ocurrió algo que aumentó mi paranoia exponencialmente. Una empleada nueva, Teresa, fue contratada para ayudar en la cocina. Era una mujer joven de unos 22 años, eficiente y callada. Durante su segunda semana, hizo un comentario inocente durante la comida del personal. Mencionó que había visto en una revista que Mario Arturo no se parecía físicamente en nada a Mario o Valentina, lo cual tenía sentido siendo adoptado, pero que era curioso que tampoco tuviera ningún rasgo similar en personalidad o gestos. Consuelo, que estaba presente, se puso tensa inmediatamente. Esa no es una conversación apropiada para este espacio, dijo con voz cortante. En esta casa no discutimos la vida privada de la familia. ¿Quedó claro? Teresa se disculpó profusamente, visiblemente asustada. Pero 2 días después fue despedida. Consuelo simplemente anunció que Teresa ya no trabajaba con nosotros y que habían contratado a alguien más adecuado. El mensaje era cristalino. Hablar sobre ciertos temas, incluso tangencialmente, incluso sin malicia, resultaba en eliminación inmediata. Yo me volví aún más cautelosa. Cada palabra que decía era medida. Cada conversación era superficial. Me convertí en un fantasma silencioso que limpiaba,
Servía y desaparecía sin dejar rastro. Pero por dentro estaba desmoronándome lentamente. En septiembre, Stanislao Chilinski murió. La noticia llegó una mañana, cuando Mario recibió una llamada telefónica. Lo escuché desde el pasillo. Su voz se quebró completamente. Lloró con un dolor genuino y devastador que sacudió toda la casa. Canceló todos sus compromisos durante una semana entera. Se encerró en su estudio, solo, procesando la pérdida de su mejor amigo, el hombre que lo había traicionado de la manera más profunda imaginable, pero a quien había amado de todos modos. Fui al funeral como parte del personal doméstico que acompañaba a la familia. Vi a Mario dar el discurso fúnebre. Habló con emoción desgarradora sobre su hermano del alma, sobre décadas de amistad inquebrantable, sobre el vacío que dejaría su partida. Las lágrimas que corrían por su cara eran absolutamente genuinas. Nadie en esa iglesia sabría jamás que estaban presenciando el duelo de un hombre que lloraba al amigo que lo traicionó y al confidente que compartió su secreto más oscuro. Me di cuenta en ese momento de la enormidad del sufrimiento de Mario Moreno. No solo cargaba la humillación del engaño, sino que genuinamente amaba tanto a Valentina como a Stanislao. Los meses siguientes fueron cada vez más difíciles para mí. Desarrollé insomnio crónico. Apenas podía comer porque el estómago se me cerraba de pura ansiedad. Perdí peso notoriamente. Las ojeras bajo mis ojos se hacían más profundas cada semana. Consuelo me observaba constantemente con sospecha creciente. En octubre, algo inesperado complicó todo aún más. Conocí a Javier Mendoza en la iglesia del barrio donde iba los domingos. Era mecánico, tenía 32 años, era amable y sencillo. Empezamos a conversar después de misa. Me invitó a tomar café. Gradualmente desarrollamos una amistad que se convirtió en algo más. Por primera vez en meses sentía momentos de alegría genuina, pequeños espacios de normalidad en medio del caos interno que vivía. Javier notó que algo me perturbaba profundamente. Me preguntó varias veces si estaba bien, si había algo que quisiera compartir con él. La tentación de contarle era enorme. Necesitaba desesperadamente compartir el peso con alguien, pero también sabía que hacerlo pondría a Javier en peligro. El conocimiento que yo cargaba era como uranio radiactivo. Cualquiera que lo tocara quedaría contaminado. En noviembre, Consuelo me convocó a una reunión formal en su oficina. Guadalupe, comenzó con voz seria, he notado cambios preocupantes en ti durante los últimos meses. Has perdido peso. Pareces distraída. Tu trabajo sigue siendo aceptable, pero ya no es excepcional como antes. ¿Hay algo que necesites decirme? ¿Algún problema personal que esté afectando tu desempeño? Inventé una historia sobre problemas de salud de mi madre en Guanajuato. Consuelo me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Si tu situación personal está interfiriendo con tu trabajo, dijo finalmente, tal vez deberías considerar si esta posición es adecuada para ti. No queremos empleadas que no puedan dar 100% de su capacidad. Era una advertencia velada pero clara. Me estaban evaluando. Estaban considerando reemplazarme. Y si me despedían, sería simplemente por bajo rendimiento o sospecharían algo más. Esa noche, acostada en mi cuarto, tomé una decisión. No podía continuar así. El secreto me estaba matando lentamente. Tenía dos opciones. Podía quedarme y eventualmente colapsar completamente, ser despedida o algo peor. O podía irme, dejar ese trabajo, alejarme de la familia Moreno y del secreto que cargaba. En diciembre tomé la decisión final. Renunciaría a principios de enero. Inventaría una razón convincente, problemas familiares que requerían que regresara a Guanajuato. Me iría tranquilamente sin levantar sospechas. Pero antes de poder ejecutar mi plan, algo ocurrió que aceleró todo dramáticamente. Era mediados de diciembre. Valentina había regresado después de una ausencia de casi 3 semanas. Una tarde, mientras yo limpiaba el área cerca de su habitación privada, la escuché hablando por teléfono. Su puerta estaba entreabierta. No era mi intención espiar, pero su voz era clara y cargada de emoción. Ya no puedo más con esta farsa, decía Valentina con voz angustiada. 30 años fingiendo, 30 años actuando un matrimonio muerto. Mario ni siquiera me habla realmente. Vivimos como extraños educados en la misma casa. Y Mario Arturo me mira con esos ojos que son exactamente los ojos de Stanislao y siento que voy a enloquecer.
Hubo una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. Luego Valentina continuó. No, nunca le he dicho la verdad. ¿Cómo podría? Destruiría todo. Mario me perdonó sin jamás decir explícitamente que sabía. Vivimos en este infierno cortés donde todos sabemos todo, pero nadie dice nada. Es insoportable. Me alejé silenciosamente, pero el daño estaba hecho. Ahora había escuchado la confirmación desde el otro lado. Valentina también vivía en agonía. Todos los involucrados estaban atrapados en una prisión de mentiras que habían construido décadas atrás. Esa noche le conté todo a Javier. Sé que fue una decisión terrible y peligrosa, pero necesitaba desesperadamente compartir el peso con alguien. Nos sentamos en su pequeño apartamento y le revelé todo. La conversación entre Mario y Estanislao. La confesión de Valentina. El secreto que destruiría al ícono más grande de México si se hiciera público. Javier me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, me miró con una mezcla de asombro y terror. Guadalupe, dijo con voz temblorosa, necesitas salir de esa casa inmediatamente. Si alguien descubre que sabes esto, no sé qué te harían, pero no sería nada bueno. Gente con tanto poder y con secretos tan grandes no deja testigos. Tenía razón. Lo sabía. Pero también sabía que irme abruptamente levantaría sospechas. Necesitaba hacerlo de manera que pareciera natural y normal. Preparé mi salida cuidadosamente. Llamé a mi familia en Guanajuato y les pedí que me ayudaran con la historia. Mi madre refugio fingió estar enferma. Mi padre don Esteban llamó a la residencia Moreno y habló con Consuelo explicando que necesitaban que yo regresara urgentemente para cuidar de mi madre que había sufrido una caída seria. Consuelo aceptó la explicación, pero con visible escepticismo. Espero que esto sea genuino, Guadalupe, me dijo con ojos penetrantes. Sería muy desafortunado si descubriéramos que inventaste una emergencia familiar para dejar tu trabajo. Le aseguré que era completamente real. Trabajé mis últimas 2 semanas con atención redoblada, intentando no dar ninguna razón para sospechas adicionales. Me despedí de Beatriz, quien lloró genuinamente. Eras una buena amiga, me dijo abrazándome. Espero que tu madre se recupere pronto. Roberto el chofer me llevó a la terminal de autobuses mi último día. Durante el viaje estuvimos en silencio la mayor parte del tiempo. Pero justo antes de llegar, se volteó hacia mí y dijo algo que me confirmó mis peores sospechas. Guadalupe, no sé qué viste o qué escuchaste, pero sea lo que sea, olvídalo. Hay secretos en esa casa que han destruido personas. Tú pareces buena muchacha. Vive tu vida lejos de todo esto. Entonces él también sabía. O al menos sospechaba. ¿Cuántas personas en esa casa cargaban fragmentos del secreto, todos comprometidos al silencio por miedo o lealtad? No fui a Guanajuato. Fui directamente al apartamento de Javier en la Ciudad de México y me escondí ahí durante 2 semanas. Javier y yo hablamos largamente sobre qué hacer. Consideramos ir a la prensa, exponer el secreto. Pero nos dimos cuenta de que nadie nos creería. Yo era una simple empleada doméstica sin pruebas. Mario Moreno era un ícono intocable. Me destruirían completamente, me acusarían de inventar historias por despecho o por dinero. La única opción segura era desaparecer completamente. Javier tenía un primo en Los Ángeles que podía ayudarme a cruzar la frontera y encontrar trabajo. No era legal, sería arriesgado, pero era mi única oportunidad de escapar realmente. En febrero de 1973 crucé la frontera con documentos falsos que el primo de Javier consiguió. Llegué a Los Ángeles sin nada excepto una maleta pequeña con ropa y algunos documentos. Los primeros años en Los Ángeles fueron brutalmente difíciles. Vivía con miedo constante de ser deportada. Trabajaba limpiando casas, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Compartía un apartamento diminuto con otras 5 mujeres inmigrantes en situación similar. Javier se quedó en México. Nuestra relación no sobrevivió la distancia y las circunstancias imposibles. Eventualmente dejamos de escribirnos. Durante décadas seguí la carrera de Mario Moreno desde la distancia. Vi sus películas en cines mexicanos de Los Ángeles. Leí artículos sobre él en revistas. Observé su transformación de ícono cinematográfico a figura casi mítica de la cultura mexicana. Cada vez que veía su foto sonriendo para las cámaras, pensaba en el hombre quebrado que había escuchado aquella noche confesando su agonía.
Mario Moreno murió en abril de 1993. Tenía 81 años. Su funeral fue un evento nacional en México. Millones lloraron. Los periódicos dedicaron ediciones especiales completas. Políticos, artistas, gente común, todos expresaban su dolor por la pérdida del gran Cantinflas. Yo vi la cobertura en televisión desde mi pequeño apartamento en Los Ángeles. Lloré, pero no por las razones que otros lloraban. Lloré por el hombre que vivió una mentira durante décadas. Lloré por el precio terrible que pagó por mantener su imagen pública perfecta mientras su vida privada era un infierno silencioso. Valentina murió en 1966, mucho antes que Mario. Mario Arturo siguió viviendo sin saber nunca la verdad de su origen. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida aparentemente normal, eternamente ignorante del secreto que rodeaba su existencia. Yo construí una vida simple en Los Ángeles. Eventualmente obtuve estatus legal a través de una amnistía en los años 80. Me casé brevemente con un hombre mexicano, pero el matrimonio no duró. No tuvimos hijos. Trabajé limpiando casas durante casi 40 años hasta jubilarme. Hice algunos amigos entre la comunidad mexicana, pero siempre mantuve cierta distancia. El secreto que cargaba me había enseñado a no confiar completamente en nadie. Mis padres murieron sin que pudiera regresar a verlos. Don Esteban en 1985, Doña Refugio en 1991. Esa culpa me persigue todavía. Abandoné a mi familia por un secreto que no era mío. Huí de México por un conocimiento que me fue impuesto por accidente. Los años pasaron y llegó 2024. Tengo ahora 78 años. Vivo sola en un pequeño apartamento en el este de Los Ángeles. Estoy jubilada. Mis días son tranquilos pero solitarios. Y finalmente, después de más de 50 años, decidí contar mi historia. Decidí romper el silencio que me impuse durante décadas. ¿Por qué ahora? Porque todos los involucrados están muertos. Mario, Valentina, Estanislao, Roberto el chofer, Consuelo, incluso Beatriz. Mario Arturo también falleció hace algunos años. Ya no hay nadie a quien pueda lastimar con la verdad. Ya no hay carreras que destruir, familias que desintegrar, legados que manchar. Solo hay una anciana mexicana en Los Ángeles que carga un secreto que le fue impuesto por accidente una noche de junio de 1972. Contacté a un investigador de historia oral mexicana que recopila testimonios de inmigrantes. Le conté mi historia completa. Él la grabó, la documentó, la preservó. Me dijo que mi testimonio tiene valor histórico, que revela algo importante sobre el precio de la fama, sobre las máscaras que usamos todos, sobre la diferencia devastadora entre imagen pública y realidad privada. Miré fotografías antiguas mientras preparaba este testimonio. Una foto de mí a los 26 años, recién llegada a trabajar en casa de Cantinflas, con ojos llenos de ilusión y orgullo. Esa muchacha ingenua fue destruida en una sola noche cuando escuchó algo que nunca debió haber escuchado. Pero al final, después de todo este tiempo, he llegado a una conclusión. Mario Moreno fue un hombre extraordinariamente valiente de una manera que el público nunca sabrá. Eligió cargar una humillación terrible en silencio para proteger a un niño inocente, para preservar alguna forma de familia, para mantener intacta su misión de hacer reír a México cuando México más lo necesitaba. Esa no es la valentía que celebran las películas. Es la valentía silenciosa y corrosiva de vivir una mentira por amor. Hice reír a millones mientras mi vida era una mentira que me ahogaba cada día. Esas palabras que escuché hace 52 años finalmente pueden ser liberadas. Y con ellas, tal vez yo también pueda finalmente liberarme.